Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de responsabilidad parental. Eh, la idea es, bueno, dividir un poco la charla en el tiempo que tenemos que nos da Instagram para esto, para el vivo. Vamos a hablar los primeros minutos y los primeros minutos largos, y después vamos a abrir un poquito de preguntas antes de los 15 minutos aproximadamente, para que todos puedan preguntar en la medida de lo que se pueda, obviamente, porque son más preguntas que muchas veces lo que podemos contestar. Así que bueno, la idea es que sepan un poquito en general de qué se trata esto. Vamos a arrancar se va a unir el doctor en un rato. Cuando logre conectarlo se va a unir, así que empiezo a hablar un poquito. Uno de los grandes temas que tenemos en materia de familia es la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es lo que antes se conocía como la parentalidad. Hoy se llama responsabilidad parental. Hoy ya el código tiene 5 años, así que ya estamos todos más que acostumbrados a los nuevos términos del código. La idea es, bueno, empezar un poquito por el tema del concepto de responsabilidad parental. Es el conjunto de deberes y derechos que tienen los progenitores, tanto sobre la persona como los bienes del hijo, ¿sí? Esto es muy importante aclarar, que son los dos, la persona y los bienes, ¿sí? Eso es lo más importante. No solamente sobre la persona, sino que también sobre los bienes va a tener responsabilidad. Y van a tener que procurar cuidar también lo que son los bienes de sus hijos, ¿sí? Ambas cosas son importantes. El código establece especialmente cuáles son los principios de esta responsabilidad parental. El principal, y como todo lo que rige en materia de familia, es el interés superior del niño. Además del interés superior del niño, se busca siempre la autonomía del menor. Cuanto mayor autonomía tiene, menor representación van a ejercer los progenitores. Eso también es muy importante. Pero siempre teniendo en cuenta lo de la autonomía del menor, ¿sí? Hoy se considera mucho el tema del adolescente. El adolescente tiene, según su madurez suficiente y su desarrollo, se tiene mucho en cuenta, ¿sí? Y el principio base que rige todo, que es el interés superior del niño, que es lo más importante. También hay que tener en cuenta, tanto en responsabilidad parental como en todo lo que es materia de familia, lo que se conoce el derecho del niño a ser oído, ¿sí? Esto ya estaba consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, hoy ya está previsto en el código. Es lo que se conoce como la entrevista o la audiencia que mantiene el código del artículo 12, ¿sí? Eso es muy importante, el artículo 12 de la Convención. Es muy importante que el niño sea escuchado para ver también cuál es su motivo, su interés, y sobre todo porque es sobre quién recae todo lo que estamos hablando, y todo lo que se resuelva va a recaer sobre él. Así que es muy importante que esté interesado y enterado, sobre todo, de todo lo que está pasando, ¿sí? Eso es muy importante. Dentro de la responsabilidad parental
hay 3 institutos que se van a ver dentro del código, que son la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal, específicamente está en este ámbito, y también lo que es la guarda, ¿sí? Que esto es muy importante también porque ha recibido bastantes modificaciones a lo que era la anterior redacción del código, ¿sí? Así que es importante saber estas diferencias. Pero principalmente nosotros vamos a hablar de lo que es la titularidad y el ejercicio, ¿sí? La guarda es otra cosa. Y además tampoco reviste demasiada dificultad porque está tratada en 2 artículos y no es mayor complejidad. Pero la titularidad sí tiene sus cuestiones, lo mismo lo que hace al ejercicio sobre todo, considerando que se han incorporado figuras nuevas como por ejemplo el del progenitor afín. ¿Sí? Eso también es muy importante, que también lo vamos a ver. Lo primero que menciona el código es a quién le corresponde el ejercicio de la responsabilidad parental. Por supuesto, la respuesta es evidente, que es a los progenitores. Pero los progenitores van a tener dificultades o presentarán dificultades y diferencias en el ejercicio de esta responsabilidad en tanto que estén juntos o separados. Si están juntos, no hay ninguna discusión de que la ejercen los dos, ¿sí? Eso no hay inconveniente, y cualquier acto que realice cualquiera de los 2 progenitores se va a entender aceptado por el otro, ¿sí? Es una aceptación tácita. Así que, bueno, eso también es importante que lo sepamos. También, en caso de que no convivan, también se considera que es conjunta. Esto también es algo que tenemos que destacar. Se suma el doctor. Ahí te sumás. Ignacio, si querés continuar vos. No, ni sé porque no escuché y no sé ni dónde está. ¿A partir de quién ejerce la responsabilidad parental? Yo te hice la intro. Bueno, yo lo voy a hacer de nuevo. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Tal cual dijo Nieves, la responsabilidad parental es lo que antiguamente se entendía como patria potestad, con la diferencia, para hacer un resumen de por qué se le cambió el nombre y por qué se cambió el sistema, es porque la patria potestad venía del derecho romano y en realidad era un autoritarismo sobre los menores. Entonces supongo que Nieves les ha definido, de acuerdo al artículo 638, cuál es el concepto de la responsabilidad parental, que es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, de acuerdo a lo que dice el 638. Titularidad y ejercicio, lo que estaba diciendo. ¿A quién le corresponde la titularidad? Es específicamente en caso de convivencia de ambos progenitores, a ambos, a los 2, se presume que realizan los actos estando totalmente de acuerdo, salvo los supuestos que contempla el artículo 645. En el caso de que cese el matrimonio por nulidad, divorcio, cese de convivencia, también el ejercicio de la titularidad es de ambos progenitores y se presume además, de acuerdo al artículo 6, que ambos prestan conformidad, están de acuerdo en los actos que se realizan, otra vez con las excepciones de los actos del 645. La voluntad de los progenitores, por la voluntad de ellos o por decisión judicial, el interés del hijo, se puede atribuir la titularidad del ejercicio a solo uno de ellos, y establecerse distintas modalidades respecto al ejercicio de la titularidad, que esto lo vamos a ver después, que es el de nada más y nada menos que los cuidados personales. En caso de muerte, ausencia de presunción, privación de responsabilidad parental o suspensión del ejercicio, también el ejercicio es solo para el otro, que no está ni suspendido ni prohibido, y bueno, está vivo, ni se murió ni tiene la ausencia por presunción. En el caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, el uso se
O sea, es muy fácil. En el caso de un menor con doble vínculo judicial, es decir, en aquel caso que alguien inició la filiación, la ganó, quien ganó tiene el ejercicio de la titularidad de la responsabilidad parental. El que perdió, no, salvo que en interés del hijo, y ambos de común acuerdo, o con un juez lo haya decidido, pueden ejercerla en conjunto u otra vez con distintas modalidades. Cuando hay desacuerdo, como en todas estas cuestiones, cualquiera de ellos va a concurrir al juez competente, quien, de acuerdo a que toda la reforma en materia de familia siempre dice lo mismo, al procedimiento más breve previsto por la ley local, ese es el que utilizará el juez para resolver la cuestión. Si estos desacuerdos son reiterados o hay cuestiones que entorpecen severamente el ejercicio o la responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo parcial o totalmente a uno solo de los progenitores. Si es parcialmente, quiere decir que algunas cuestiones se las va a dar a un progenitor, otras cuestiones irán para otro progenitor. Todo esto no puede exceder de un plazo de 2 años, y puede, por supuesto, el juez, como es lógico, ante estos entorpecimientos e inconvenientes que hay para el ejercicio de la responsabilidad parental, va a decidir si aplica medidas de intervención disciplinaria o somete las discrepancias a mediación. Acá dice, ¿cuáles son los actos? Les voy a decir que requieren el consentimiento de ambos progenitores. En estos casos sería autorizar a los hijos adolescentes que están entre los 16 y los 18 años a contraer matrimonio. Autorizar para que ingresen a comunidades religiosas, instituciones monásticas, etc. Autorizarlo para salir de la República o para que ellos establezcan domicilio permanente en otro lado distinto al de la República. Todas estas cuestiones necesitan consentimiento absoluto de ambos progenitores. Para estar en juicio en los supuestos que no puede actuar por sí, pero tiene edad suficiente para estar en el juicio con sus progenitores y asesoramiento letrado. ¿Correcto? Y la administración de los bienes del menor requiere, por supuesto, el consentimiento de ambos. Si hay una imposibilidad o los progenitores, alguno de los progenitores no está en condiciones de hacer esta administración, deberá también recurrirse al juez, quien lo resolverá el tema teniendo en cuenta el interés familiar. Siempre que en estas situaciones se involucre a un menor, que es lo lógico, porque estamos hablando de los niños, niñas, niños y adolescentes, es necesario que intervenga el menor. Se le debe escuchar su opinión, sin ningún lugar a duda. El artículo 639, del cual ya hablamos antes, creo que Nieves estuvo hablando, que es el que habla de los principios generales, habla de la responsabilidad parental, se rige por algunos determinados principios. El principio fundamental es el principio del interés superior del niño. Término que, por cierto, es abarcativo y complejo porque debiera definirse. Este interés superior del niño está definido en la ley 26061, en su artículo 3º, es una ley del año 2005, que es la Ley Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí define lo que se entiende por interés superior de la niña, el niño y adolescente. Y dice, ¿qué es lo primero que entendemos para que se entienda el interés superior del niño? Su condición de sujeto de derecho. O sea, el menor es un sujeto de derecho. Tiene algo que es fundamental y que ahora se pide mucho, aunque a veces tenemos cierta reticencia de algunos tribunales de familia en hacerlo, que es oír al menor
y que se tenga en cuenta su opinión. Desde, por supuesto, que todo esto, como lo va a decir el artículo 639, yo estoy diciéndole lo que dice la Ley Nacional de Protección, es de acuerdo también a la madurez del menor. El respeto, que es el respeto al pleno derecho de su desarrollo personal en el medio familiar, social y cultural en el que se desempeña. Hay que tener en concepto para el interés del niño, tener en cuenta su grado, estado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales del menor. No todos los menores se pueden definir efectivamente porque es maduro porque tiene 17, tiene 6, tiene 15. Todo depende del grado de madurez. Hay quienes maduran un poco más y otros que maduran un poco menos. El equilibrio que es también se entiende por interés superior del niño. El equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y las exigencias con relación al bien común. Y fundamentalmente su centro de vida. El centro de vida es el lugar donde se han formado, es el lugar donde viven, y donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia, dice el artículo 3. Les aclaro que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha dado una definición bastante interesante del interés superior del niño, en la que, si ustedes me dan un segundo, dice: como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y bienes de un menor dado, entre ellos el que más conviene a una circunstancia histórica determinada, analizando en concreto, en materia de menores, todo esto está asignado por cuestiones provisorias. ¿Por qué habla de provisoriedad en la Corte? Y porque los menores evolucionan. Entonces no siempre están parados en un mismo lugar. Bueno, sigamos. Déjenme ordenar porque me agarró sorpresa con un celular que se apagó y decidió enojarse y nunca más abrir. Entonces por eso llegué tarde a esto, hasta que de repente arrancó con estos misterios que tiene la tecnología. Esta aclaración sobre el interés superior del niño me parecía fundamental hacerla, porque hace específicamente a la relación parental. El desacuerdo ya lo vimos, les dije que se resuelve con intervenciones disciplinarias por parte del juez. Delegación del ejercicio, o sea, delegación del ejercicio del régimen parental. Es en el interés del niño y por razones suficientemente justificadas que esto se puede hacer. Los genitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente cuando ellos no están en condiciones de ejercerlo, sin perjuicio de lo establecido en otro artículo que es el 674. De acuerdo con la persona que va a llevar a cabo el ejercicio, efectivamente va a ejercitar la responsabilidad parental, tiene que estar homologado judicialmente. Si no, no tienen alternativa, debiendo ser necesariamente oído el menor de edad. Esto dura el plazo de un año. Y si hay razones fundadas, judicialmente se lo puede renovar por otro periodo más, pero con citación de las partes involucradas. Esto sin perjuicio, les aclaro, estamos hablando de una delegación de ejercicio de la responsabilidad parental. No estamos hablando ni de pérdida ni de suspensión. Por eso es que los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho de supervisar la crianza y educación de los hijos en función de sus posibilidades. ¿Por qué de sus posibilidades? Y porque si dijimos que delegaba porque tenían problemas o algunas cuestiones que hacían imposible su ejercicio y lo delegaron en un pariente, ellos dentro de sus posibilidades tienen derecho a vigilar todo esto. Este régimen de delegación
Es aplicable también al hijo que solo tiene un vínculo filial establecido, ¿correcto? Vamos a hablar de los progenitores adolescentes, que hoy, por cierto, son muchos. Tienen derecho a ejercer la responsabilidad parental cuando tienen hijos, y deciden y realizan por sí mismos todas las tareas necesarias para su cuidado, su salud y educación. Las personas que ejercen a su vez la responsabilidad parental de un progenitor adolescente que tiene un hijo bajo su cuidado pueden oponerse a la realización de aquellos actos que ellos consideran que no son buenos o son perjudiciales para el niño, y pueden intervenir cada vez que el progenitor omite realizar acciones absolutamente necesarias para un menor, hijo de un adolescente. Toda cuestión que traten los progenitores del menor o del adolescente que tiene un hijo, tiene que contar con el asentimiento de alguna manera de los progenitores y del menor, como la decisión libre e informada de su adopción. Intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, u otros procedimientos relativos al menor. Respecto al niño hijo del adolescente, no al menor, al niño hijo del adolescente. La plena capacidad de un menor no modifica este régimen. Habíamos hablado antes de la excepción del artículo 645. Para hacer preguntas van a tener oportunidad a partir de las 6:45. Sí, lo aclaré. Ya, ¿cuáles son los actos para los cuales se necesita sí el consentimiento de los dos progenitores, expreso de ambos progenitores, y son los siguientes: autorizar a los hijos adolescentes, ¿lo dijimos a esto? Entre 16 y 18 años a casarse. Sí, ya lo dije, porque estoy usando dos hojas distintas. Sí. Deberes de los progenitores. Es el artículo 646. ¿Cuál es el deber del progenitor? Cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo. Además, considerar las necesidades específicas del hijo de acuerdo a sus condiciones psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. Según estas circunstancias, hay distintas actitudes que debe tomar el progenitor en protección y en cumplimiento de su responsabilidad parental. Tiene que respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y participar en su proceso educativo. Debe orientar y prestar atención a todo lo que el menor quiera hacer o determine que le corresponde hacer en cuanto al ejercicio y efectividad de sus derechos. O sea, yo tengo derecho a tal cosa, me quiero tatuar. El caso y el ejemplo más típico de que el código se rompe. No te tatúas. Si ambos progenitores están de acuerdo, se tatúa. Si no están de acuerdo y no lo dejan tatuarse, el menor que hace, recurre a la justicia y tiene derecho a un abogado. Y un juez decidirá si se tatúa o no. Es el ejemplo más sencillo de todo. Y tiene que facilitarle al menor todas las medidas necesarias para que él pueda ver a sus abuelos, a otros parientes y a todos aquellos con los que él tenga una relación de afectividad importante y que le sea necesaria. Conclusión: no pueden, es al revés, no se pueden oponer, por ejemplo, a la visita de los abuelos, que es algo que sucedía hace mucho tiempo allá lejos, bastante frecuentemente según la relación que cada uno de los progenitores tenía con sus respectivos suegros o padres.
Bueno, hay un artículo que es elemental, pero que es importante que esté, que es el artículo 647, que es el que dice que se prohíben los malos tratos. Se prohíbe definitivamente el castigo corporal en cualquiera de sus formas a un menor. Los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Cuando alguna cuestión de esta naturaleza sucede, los progenitores pueden recurrir a los servicios de orientación a cargo del Estado. Ustedes dirán que los dos no maltratan y van a recurrir. No. Puede ser que un progenitor maltrata y en este caso el otro tiene derecho a recurrir a un organismo de Estado para ser orientado y ayudado en esa cuestión o se determinen las cuestiones que deben hacerse. Ahora tendríamos que hablar del cuidado personal. ¿Qué es el cuidado personal? El viejo régimen de visitas. Yo les aclaro que la modificación que se hizo respecto al régimen parental y tenencia, en realidad respecto al código de Vélez, esto que voy a decir ahora no. Lo que hasta aquí dijimos casi es lo mismo que decía Vélez, pero con otra forma. Lo decía autoritariamente, porque no había posibilidad alguna de discutirle a un padre. Tírese de cabeza a la pileta de cabeza. Ahora esto no se tolera. ¿Qué es el cuidado personal? El cuidado personal se refiere a los deberes y facultades de los progenitores respecto a la vida cotidiana de los hijos. Tienen dos modalidades de cuidados personales. Tenemos, el cuidado personal compartido, este es elemental. Alguien se separa, se divorcia, deja de convivir y tiene hijos. Esto ni siquiera es una cuestión que tengo que ir a preguntarle a un juez. Señor, yo tengo el que se va, por ejemplo, el no conviviente. No tiene por qué ir a preguntar, ¿tengo derecho al cuidado personal de mi hijo? No, sí, lo tiene. El código lo establece. Ambos, separados, no separados, divorciados, tienen derecho al cuidado personal de sus hijos. Esto es lo que se llama el cuidado personal compartido. Este cuidado es alternado cuando los hijos comparten la misma cantidad de tiempo con un padre o con el otro. Es decir, vos te lo llevas 7 días, el otro progenitor 7 días. Cuestión que discuto de alguna manera, la realidad que en plena pandemia nunca he tenido apoyo, precisamente por el sistema actual de régimen de comunicación. Es increíble la cantidad de cuestiones que están relativas a este tema y los pedidos de progenitores para ser unilateralmente representantes u oponerse terriblemente a esta cuestión de compartir exactamente los días en el sistema alternado. Después está el indistinto, que es el que yo considero que es más lógico. El hijo recibe de manera principal o recibe de manera... ¿Qué es ese ruido? ¿Se cayó algo? Es el hijo en el domicilio con quien vive hoy estoy trabado, en uno de los domicilios del progenitor principal. Pero ambos progenitores, el que está y el que no está, comparten las decisiones y se tienen que distribuir de manera equivalente las labores atinentes a su cuidado. Cuestión que, qué sé yo, si es factible, pero depende del grado de cultura o civilización o de buena relación que puedan tener los padres. Pero de cualquier manera, el que los tiene por el modo indistinto, la madre cumplirá con esto cuando los tiene y el padre lo cumplirá cuando los tiene él en su régimen de comunicación. Esto es sin perjuicio de que se tienen que seguir ocupando aunque no estén con ellos. Llama un progenitor y dice, está volando de fiebre, no tengo forma de comprarle el remedio, vení. Entonces viene, va, compra el remedio y colabora en el cuidado de su hijo. Y fíjense que no estoy tan equivocado porque el artículo 61 establece justamente, a pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, salvo que esta modalidad indistinta no sea posible
o resulte perjudicial para el hijo. ¿Ok? Además, tenemos también la que es unilateral. Hasta aquí vimos el cuidado compartido. Tenemos el cuidado unilateral, los cuidados personales unilaterales. Eso es cuando alguien demuestra que es sumamente riesgoso para el interés del menor que esté con el otro progenitor, lo cual no debe resultar llamativo porque debe haber en la vida real muchísimas circunstancias por las cuales un progenitor considera que el otro es dañino, peligroso para la salud, la psiquis del menor. ¿Estamos de acuerdo? Este es el unilateral, pero por supuesto el unilateral no es así nomás, sino que hay que fundarlo. Después viene el régimen de comunicación. Es el derecho al deber y es el derecho y el deber de fluida comunicación para el no conviviente con su hijo. Esto es algo que tiene que ser absolutamente establecido entre las partes, ponerse de acuerdo como establecen en uno de los sistemas más clásicos, que es 2 días por semana para el que no convive y un fin de semana por medio. Por supuesto, si no se ponen de acuerdo, juicio, con el régimen de comunicación. Esto no hay alternativa. Y otra de las cuestiones también elementales es el deber de informar, que está claramente previsto en el artículo 654. Un progenitor que tiene los menores tiene deber de informar al que no los tiene, sobre todas las cuestiones de educación, salud y todas las relativas a las personas y a los bienes del hijo. Esto no es un disparate. Hay una cosa muy común que muchas veces entre varias cosas se discuten en tribunales, y es nada más y nada menos que la pelea por el cuaderno de comunicaciones. Es una cosa tremenda. Yo hago familia hace muchos años, increíble. Hay 2 cosas que enfurecen a los padres cuando no hay una relación más o menos aceptable. Es que uno de ellos se quede con el cuaderno de comunicaciones y no le digan al otro nada. Y la del progenitor que escribe y contesta por su lado sin hablar con el otro. Entonces se arman unos líos, y aunque ustedes no lo crean, litigan por eso. ¿Qué es el plan de parentalidad? Deben presentar un plan de parentalidad relativo al estado y al cuidado de sus hijos, que tiene que tener lugar, como todo plan, que en definitiva va a ser un convenio, un acuerdo, lugar y tiempo en que el hijo permanece con cada progenitor. Estamos hablando de la comunicación o del tipo de cuidado personal, alternado o indistinto. Responsabilidad que cada uno asume. Vamos a ser honestos, yo no he visto casi planes de parentalidad donde a nadie se le ocurra, menos a nosotros los abogados, no sé por qué no lo hacemos, no ponemos nunca una cláusula donde diga qué deberes asume cada uno con relación al hijo cuando están con él. Pero bueno, está previsto en el código. Régimen de vacaciones, bueno, lo clásico. El régimen de vacaciones, días festivos y fechas significativas para toda la familia, dividir los cumpleaños, mis queridos colegas, aquellos que todavía son estudiantes, mis queridos estudiantes, para dividir los cumpleaños. Qué lío que es, está escrito, se presentan. Yo lo quiero tener todo el día porque es el cumpleaños. No, yo lo quiero de 4 o 5, de 3 a... Tironeos absolutos, nunca. Es una cuestión lastimosa para los hijos. Pero bueno, se ha llegado a decir, bueno, la madre festeja de 3 a 5, el papá de 5 a 7, o vos festejas el día del cumpleaños y el otro festeja el fin de semana. ¿Ya ven? ¿Estamos de acuerdo? Esto da lugar a mucho conflicto. Régimen de relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el otro progenitor. Otra pelea. Es que justo lo llama por el celular cuando está haciendo las tareas. Lo llama a la noche y el chico tiene que dormir. Bueno, establecer ese régimen. ¿Cuántas veces hablamos? ¿Qué días hablamos? ¿Cómo hablamos? Porque de repente sí es cierto que hay progenitores que no hablan nunca y de repente cuando se dejan de convivir,
adquieren repentinamente un amor fulminante por hablar 2, 3, 4 veces por día, una cosa increíble, cosa que no hacían antes. Bueno, todo esto sería muy bueno resolverlo en un plan de parentalidad. El plan de parentalidad puede ser notificado por los progenitores, modificado, ¿no? Por supuesto, el pibe corre, cambia, más chico, más grande, puede ser modificado por los progenitores de acuerdo a las necesidades. Es muy clásico presentar este tipo de planes de parentalidad en el convenio del 438 cuando los divorcios. ¿Estamos? Esto es lo que a mí me tocaría en este bingo que hace que uno se ponga nervioso. Es largo el tema de parentalidad, es tremendamente largo. Es muy largo, sí. Porque para una hora no da, pero le voy a explicar dos cosas más. Una que me produce escozor y otra normal, que es la inexistencia. Cuando no existe plan parental, el juez debe determinar el régimen de cuidado de los hijos, priorizar la modalidad compartida indistinta. Otra vez vuelvo a decir, muchachos, cuidados personales, modalidad compartida indistinta. Cualquier decisión en materia de cuidado personal del hijo debe basarse en conductas concretas del progenitor que pueden lesionar el bienestar del niño o adolescente. Hay que tener mucho cuidado con eso, cuando por razones fundadas, como antes dije, se pide el cuidado personal unilateral. Acá hay otra situación, que es el otorgamiento de la guarda a un pariente. En algunas cuestiones de absoluta gravedad, o de imposibilidad también, y solo por el plazo de 1 año se le puede dar a un pariente el ejercicio de la patria, el ejercicio de la responsabilidad parental. Vencido el plazo del año, el juez debe resolver si la situación del niño, niña o adolescente, mediante otra figura que estén en el código, no volverá a sostener esta guarda, sino que deberá ver qué otro tipo de figuras aplica. El guardador que tiene el cuidado del niño, niña, niño o adolescente, tiene facultades para tomar decisiones relativas a las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio que la responsabilidad paternal, parental, otra vez está en cabeza de los progenitores. Les aclaro que esta situación de la guarda a un pariente, inclusive a veces a un tercero, también se puede dar en situaciones muy graves para los menores, no necesariamente por la imposibilidad inmediata de los progenitores de ejercerla o etcétera. También en situaciones de gravedad se da esto. Vos, Nieves, empezabas en deberes de los hijos. Bueno. Te quedaría hablar un poquito de la obligación de alimentos y después ya viene deberes. Bueno, la obligación de alimentos está prevista claramente y no hay discusión alguna que el progenitor que falte no puede faltar. La obligación de alimentos comprende acá se los leo tal cual. Hablamos de la obligación de alimentos de progenitores, con hijos, no del alimento entre parientes ascendientes ascendientes o colaterales. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. ¿Vieron todo lo que comprende? Para que no sigamos en el viejo dilema de creer que aportábamos 10.000 pesos, como para que fueran el otro progenitor que tenía a los menores vaya al supermercado y se acabó la historia. Esto hay que arreglarlo muy bien nosotros como letrados, porque a veces, como actualmente los alimentos se pueden prestar en forma de dinero o en especie, por ejemplo, pagando los colegios, la salud, que esto no implique, según las circunstancias económicas de cada uno de los progenitores, porque recuerden que si bien deben ambos atender los alimentos en forma igualitaria, esto está
limitado por algo que es elemental, que es decir, bueno, mitad y mitad, pero veamos cómo son los ingresos y las capacidades económicas de cada uno de los progenitores. Por eso aquel que está en mucho mejor condición económica aportará mucho más. Así que hay que ver cada circunstancia. Pero esto, por ejemplo, no puede ser que una madre tenga vamos a decir términos antiguos, que existían las madres y los padres, no solamente los progenitores. Hay progenitores de todo tipo. Entiendan esto, porque no va a faltar el que diga el doctor más sombrío, se queja de tal cosa. No. Supongamos que un progenitor tiene al menor, pero no está en condiciones económicas de muchas cosas porque gana un sueldo mínimo, que si estamos en la Argentina sabemos que no alcanza para nada, y el otro está en una situación enormemente importante y distinta a la de la progenitor que convive. Entonces de repente hacen acuerdos, y en eso somos los abogados a veces responsables. Bueno, él te va a pagar el colegio de excelencia, la salud de excelencia, porque los argentinos y sobre todo la clase media tenemos una fascinación por lo que suponemos que es educación de excelencia y siempre creemos que la que es cara es excelente y eso es falso. Entonces, claro, paga tanto que además voy a aportar el tiempo que el chico está conmigo, 5 pesos, y la madre queda desfasada. Porque claro, como aportó todo lo que yo estoy diciendo, le paga el club de Huracán, le paga la salud en Swiss Medical, le paga el Jules Charles, etcétera, un colegio importante que cuesta 15.000 pesos mensuales. Claro, la madre se quedó sin nada, no tiene capacidad económica siquiera ni para acercarse a eso. Yo creo que debiera, atento a estas circunstancias que mencioné que el código establece, pasar alguna cuestión dineraria que a la madre le permita de alguna manera poder subsistir cuando su situación económica es muy dificultosa. Recuerden también que yo he sido 42 años profesor del práctico profesional del consultorio jurídico de la facultad, donde Nieves era mi ayudante y hoy me serruchó y ella es la jefa de trabajo práctico. Entonces tengo una especial consideración sobre lo que estoy diciendo, porque he vivido en 42 años muchas situaciones de gente en situación de vulnerables. Está tan de moda la palabra que ya no me sale. Vulnerables, que es difícil no pensar en que todas estas cosas deben ser tenidas en cuenta para el progenitor que está conviviendo con los menores. Alquileres, etcétera. El progenitor, el proceso de alimentos no se los puedo explicar porque no es el proceso de alimentos. Es estas son las cuestiones elementales que deben cumplir los progenitores en relación a los alimentos en un régimen de parentalidad. ¿Quiénes están legitimados para demandar por si faltan alimentos? El progenitor en representación del hijo. El hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada. Existen los abogados del niño. Representan a los niños. Yo creo que los abogados del niño son excelentes representantes de los niños, pero creo que los abogados con criterio también pueden representar a los niños. No, me estoy criticando yo mismo porque he hecho el curso, soy abogado del niño, tengo el título, tengo todo. Subsidiariamente, si no se cumplía con la prestación alimentaria, puede hacer la denuncia o iniciar la demanda cualquiera de los parientes e inclusive el Ministerio Público. Cuando un progenitor vive con un menor mayor de edad, puede demandar al otro para obtener que el hijo, hasta que el hijo cumpla 21 años, puede demandar al otro para que colabore. Mayor de edad saben que es mayor de 18, ¿no? Pero que los alimentos se prestan obligatoriamente hasta los 21. E inclusive si el hijo está haciendo una carrera importante en relación a su profesión u oficio, hasta los 25. La única forma de zafar de esto es demostrar que el hijo gana más que el padre, o no, más que el padre no, esto es un chiste, pero que gana y está en condiciones suficientes de mantenerse. O sea, el padre, ¿cómo?
Voy a activar las preguntas. ¿Porque ya es tan tarde? Sí, menos cuarto. No veo la hora acá. Menos cuarto. Pero bueno, sí. Perdone, Nieves, no llegamos nunca a la administración de bienes. Queridos amigos, mil disculpas, vamos a las preguntas. Para los que quieran preguntar, empiezan a preguntar y yo continúo con el tema y si hay una pregunta la respondemos, ¿sí? Bueno, además de los derechos y deberes de los progenitores, también están los deberes de los hijos, ¿sí? Nieves. Los deberes de... Sí. Con perdón de interrupción, acá me están mandando un mensaje del centro de graduados que si nos quedáramos tiempo cortos con el tiempo se pueden reconectar. Ok, entonces hacemos así, si te parece. A las 18 se va a cortar, así que volvemos a entrar y continuamos con el tema y después ya dejamos un tiempo más para las... Empecemos con las preguntas. ¿Hay alguien? No, espera. ¿Avanzamos con el tema? No, porque eso es la responsabilidad parental con el progenitor afín, que evidentemente la seguí de largo, pero después se lo contesto. Claro, lo que hacemos es, ahora cuando se corta, yo finalizo la reunión, grabo todo y nos volvemos a conectar y todos los que quieran hacer preguntas, así ya tenemos más tiempo y no se quedan sin... Bueno, dale, no hablemos más explicando que ya perdemos minutos con eso. Bueno, así como los progenitores son los que tienen deberes y derechos, también lo tienen los hijos, ¿sí? Los hijos tienen el deber de respetar a sus progenitores, tienen que cumplir con las decisiones que su progenitor tome, esto sea en tanto y en cuanto no esté en contra de su propio interés. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el menor tiene derecho a ser oído y que además de derecho a ser oído tiene derecho a emitir su opinión y a tener su propio defensor, o sea, su propia defensa en juicio en caso de que no esté de acuerdo con lo que están haciendo sus propios padres, ¿sí? Y también tiene que, de acuerdo a su edad, prestar la colaboración que su edad amerita, ¿sí? Colaborar en la casa, cuidar y asistir a alguna persona mayor o a sus propios padres, en tanto y en cuanto estén en condiciones de hacerlo, ¿no? Esto no quiere decir que sean obligados, pero sí hacer tareas del hogar que sean necesarias, bueno, lo que se le indique, nadie se murió por hacer una cama, básicamente. Entonces, aprende a ser autosuficiente y además colabora con lo que son las cuestiones de la casa. Como habíamos dicho al principio, una figura nueva que se suma en el código es el progenitor afín. El código de Vélez había quedado desactualizado en este sentido. ¿Por qué? Porque teníamos lo que se conocen como familias ensambladas y el conviviente del progenitor quedaba sin ningún tipo de protección jurídica respecto del hijo de su conviviente. Y la única opción que tenía era iniciar la adopción de ese menor. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, había que iniciar todo el proceso. Hoy el código le reconoce la entidad y el carácter de progenitor afín. Progenitor afín entonces va a ser el conviviente del progenitor de un menor, ¿sí? Parece muy complicado, pero es lo que pasa cotidianamente, ¿sí? Es la nueva pareja del progenitor. Bueno, esa persona también tiene deberes y derechos, no suple la responsabilidad parental ni el ejercicio de la responsabilidad parental del progenitor no conviviente, pero sí tiene deber de cooperar en la crianza y en la educación de ese menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Acompañarlo al colegio, asistirlo a las tareas, cuidarlo, pero sin reemplazar la decisión fundamental, ¿sí? Si el otro progenitor, el progenitor no conviviente, está presente y está en condiciones de ejercer su responsabilidad parental, él lo que simplemente tiene que hacer es asistir, ¿sí? La decisión fundamental va a quedar a cargo de su progenitor, por supuesto, eso no quiere decir que lo reemplaza. Y solamente tomará alguna decisión más allá de lo que el código le permite, siempre y cuando que sea una situación de emergencia, ¿sí? Eso sí puede suceder con la situación de emergencia, no puedan encontrar al progenitor, bueno, él tomará la decisión y obviamente asumirá la responsabilidad por eso, ¿sí? Pero siempre se habla de una colaboración, no de ejercicio de responsabilidad parental. Es importante hacer esa diferencia, ¿sí?
También puede pasar que el progenitor del hijo decida delegar en el progenitor afín el ejercicio de la responsabilidad. ¿Esto cuándo sucede? Cuando el progenitor conviviente no puede hacerla porque viaja, porque está enfermo o porque tiene una incapacidad transitoria que se le impide. Además, siempre tiene que estar de acuerdo el otro progenitor, porque si el otro progenitor está presente, es él el que tiene que asumir la responsabilidad en caso de que el otro progenitor no pueda hacerla. Pero si ambos están de acuerdo, no va a haber ningún inconveniente en que el progenitor afín cuide del menor que queda a su cargo en forma transitoria, ¿sí? Es provisorio eso. Obviamente que todo cuando interviene un menor tiene que ser homologado judicialmente, ¿sí? Sobre todo cuando no están de acuerdo, por supuesto. Pero es muy importante que el defensor de menores tome conocimiento de qué es lo que pasa con estos menores, ¿sí? Recuerden que el defensor de menores ejerce la representación promiscua de los menores, ¿sí? Los padres ejercen la representación legal y el defensor la representación promiscua, eso es muy importante. Es una palabra media extraña, pero así se llama. Por otro lado, también está... Este derecho este ejercicio se extingue con la ruptura del progenitor afín, se extingue con la ruptura del matrimonio o el cese de la convivencia. Y también se extingue cuando recupera la capacidad plena del progenitor que no estaba en ejercicio de la responsabilidad parental. Así es. También, algo que también prevé el código es que en caso de que fallezca el progenitor o esté ausente con presunción de fallecimiento o se incapacite, el progenitor conviviente puede asumir en conjunto la responsabilidad, el ejercicio de la responsabilidad en ese caso, ¿sí? Cuando el otro progenitor no está o no está en condiciones de ejercer, ¿sí? Algo que también es importante es el tema de la obligación alimentaria del progenitor afín, que muchas veces se pregunta qué obligación tiene esta persona con el menor. Obviamente que si convive con su madre o con el padre del menor, del niño o adolescente, va a contribuir en esa manutención. Pero frente al reclamo... Elemental y de convivencia. Exacto, pero como a veces esas dudas pueden surgir, nunca está de más aclararlo. Que es subsidiario, no tiene obligación. Exacto, eso es lo que iba, que es subsidiario, es decir, que no se le puede iniciar un reclamo de alimentos, ¿sí? Es subsidiaria. El principal responsable siempre son los progenitores, los que tienen la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. Y también eso incluye la obligación de alimentos, como mencionó el doctor previamente, ¿sí? Eso es muy importante también. Pero esta figura es nueva y también tiene como causa y consecuencia, por decirlo de alguna forma, las nuevas formas de familia que hay, ¿sí? Se debe a los alimentos, ¿sí? Es algo bastante extraño que reclamen otra cosa. Sí puede haber algún tipo de reclamo de daños, no he escuchado que se haya hecho, pero sí he escuchado que hubo un caso de un menor que inició un juicio porque no quería nacer. Y porque, bueno, no sé, obviamente no prosperó, porque excede que él no le habían preguntado a él si él quería venir al mundo. Bueno, es algo que es imposible también. Ustedes saben que los juicios tienen que tener objeto posible, ¿no es cierto? Así que eso es anecdótico. Así como la representación de los menores la tienen los dos progenitores, también tienen la administración de los bienes los dos progenitores, ¿sí? Se considera que ambos administran los bienes que son del menor. Independientemente de qué tipo de cuidado personal tengan, si es compartido u unipersonal, el código dice que los dos pueden administrar los bienes. No obstante, pueden acordar que uno administre y el otro le cede la administración, pero siempre con consentimiento del menor y rendición de cuentas, ¿sí? El hijo puede exigir rendición de cuentas de la administración de los bienes. Hay algunos bienes que el código exceptúa de la administración compartida de los progenitores, que son los que adquiere el menor por su propio trabajo,
¿sí? O sea, la remuneración que percibiría por trabajar es del menor. También lo que haya heredado y los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el testador expresamente dispuso que los progenitores quedaran excluidos de la administración. O sea, son supuestos muy específicos que deben estar expresamente contemplados. Si no son esos supuestos, la administración corresponde a ambos progenitores. Respecto de la disposición de los bienes, ustedes saben que los menores pueden ser titulares de bienes registrables, porque pueden recibirlo por donación, como acabamos de mencionar recién, pero la disposición, es decir, si los progenitores quisieran vender esos bienes, necesitan autorización judicial, ¿sí? O sea que no importa que los dos estén de acuerdo y que haya una necesidad, sino que necesitan obligatoriamente requerir autorización judicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está afectando uno de los elementos que hacen a la persona jurídica, a la persona humana, ¿sí? Que es el patrimonio. Entonces, necesariamente necesita autorización judicial. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que los bienes del menor pueden producir renta, como todos los bienes. Si esto sucede, la renta se presume que es del hijo. Los progenitores van a administrar esa renta y obviamente deberán rendir cuentas al respecto. Podrán usar esa renta los progenitores cuando existan 3 supuestos. El código lo menciona específicamente: cuando ellos necesiten solventar gastos que refieran a la subsistencia y educación de su hijo, cuando es una enfermedad de ese hijo o de la persona que le instituyó heredero, y obviamente ellos no puedan asumir esta responsabilidad económica, ¿sí? Tienen que darse muchos supuestos. Y también cuando se trate de la conservación del propio patrimonio del menor. Esto es más o menos, a grandes rasgos, para que nos quede tiempo para las preguntas, lo que es representación, administración y disposición de los bienes. Lo último de responsabilidad parental que tenemos y que menciona el código es el tema de la extinción, privación y suspensión de la responsabilidad parental. Esto es muy importante también porque necesita y requiere de un juicio para que esto suceda, ¿sí? No es que ocurre de pleno derecho, salvo los supuestos de extinción de la responsabilidad parental cuando el menor alcanza la mayoría de edad. Por muerte del progenitor no hay ningún juicio. Exacto. El progenitor se murió y se acabó. Ya está, es una situación de hecho que supera el derecho. Se acabó el ejercicio de Así es. Lo mismo con la mayoría de edad, ¿sí? O sea, se termina de pleno derecho, eso no necesita. Cuando sucede la adopción, también de parte del menor respecto a un tercero, ahí sí va a haber un proceso, pero no de extinción de la responsabilidad, pero sí de adopción, que consecuentemente va a traer la extinción de la responsabilidad. Cuando hace una emancipación, ¿sí? Ahí va a haber un proceso de emancipación. Y también cuando uno de los progenitores ejerza una profesión o ejerza su profesión en un instituto monástico, ¿sí? Es cuando se reclutan, se dedican su vida a la religiosidad, sea cual fuere el credo. Lo que sí necesita un juicio es la privación de la responsabilidad parental. Este artículo, pese a que el código es muy nuevo, también recibió modificaciones donde se agregaron también las causales de femicidio, ¿sí? Esto es muy importante, que se considera como fundamentales. Exacto, son fundamentales. El código, los que tenemos ya un código viejo, pese a que tiene 5 años, no lo tenemos, pero está la ley posterior que lo modifica, que agrega entre las causales de la privación el femicidio, ¿no? Por supuesto, el progenitor que cometió femicidio contra la madre, no puedo decir otra cosa porque es femicidio, queda privado de la responsabilidad parental, ¿sí? Además... Claro, definitivamente, Exacto. Bueno. Pensemos que ese menor quedó sin papá y sin mamá, ¿no? Porque la madre falleció por un delito y el padre es el que cometió ese delito. Así que queda totalmente de golpe, se encuentra en una situación jurídica totalmente distinta y ni hablar personal. También se le puede privar de la responsabilidad cuando es condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o bienes del hijo, esto también es importante. Abandono del hijo, que esto es bastante usual, ¿sí? Es cuando hay una total desprotección del menor, aun cuando esté el otro progenitor para cuidarlo, ¿sí? No es que
el menor quedó abandonado en la calle. No, quedó abandonado por el progenitor y el otro progenitor está reemplazando su función. Pero el progenitor abandónico es abandónico y eso habilita a pedir la privación de la responsabilidad parental. También cuando el ejercicio de la responsabilidad implique un perjuicio psicológico, psíquico, físico y también a la seguridad del menor. Cuando se hubiese declarado el estado de adoptabilidad, esto también es muy importante, ustedes saben que esto puede suceder cuando hay alguna situación de violencia y de grave agresión al menor, los menores pasan a lo que pasa un proceso de control de legalidad que puede derivar en un estado de adoptabilidad. Hay una aclaración que hace el código que creo que cae de maduro, pero no está mal que lo aclare, es que en los primeros supuestos los efectos de la privación es posterior a la sentencia y en el caso del estado de adoptabilidad cuando se decreta el estado de adoptabilidad, ¿sí? Como sabemos, en derecho de familia, si bien hay un orden público mínimo, como existe en todas las áreas del derecho, también está la opción, las cosas se modifican. ¿Por qué? Porque las personas cambian, porque los menores tienen 1 año, pero muchas veces después tienen 7, 5, 18, y en todo ese trayecto de vida de un menor... No, Nieves, es casi lo habitual. Sí, después que lo dije me di cuenta. Cuando eso sucede, se cambian todas las circunstancias, de hecho, por ende muchas de las cuestiones de familia se cambian. Ustedes, los que ya han tenido experiencia en el ejercicio, saben que firmamos un acuerdo 1 año y a los 2, 3 años estamos modificando un montón de cuestiones, por no decir 6 meses, pero vamos a decir 2, 3 años, le vamos a dar changüí a esa familia. Sucede que estamos modificando ese acuerdo porque han cambiado las situaciones y las circunstancias de hecho. En la responsabilidad parental también pasa lo mismo, ¿sí? Si una persona fue suspendida o privada, puede solicitar la rehabilitación. Todo dependerá del motivo por el que haya sido privado o suspendido y deberá acreditar extremadamente que están dadas las condiciones para que retome en el ejercicio de su responsabilidad parental, ¿sí? Obviamente la carga de la prueba la va a tener el que solicita la rehabilitación, ¿sí? Y el último supuesto que prevé el código, y así ya después habilitamos las preguntas, es el tema de la suspensión, ¿sí? Ustedes van a ver que en Capital, cuando uno inicia el juicio de privación de la responsabilidad parental, el objeto dice privación / suspensión. ¿Por qué? Porque uno tiene que acreditar y después va a ser el juez quien va a tomar la decisión si suspende o priva, según sea el supuesto, pero se pueden pisar los supuestos. Y también es el que va a determinar cuál de las dos sanciones, ¿sí? Es una sanción al ejercicio de la responsabilidad parental y la privación es la más severa, ¿sí? Dentro de la suspensión está la declaración con ausencia de presunción de fallecimiento, el plazo de condena de reclusión o prisión por más de 3 años. Esto no es un dato menor, es más de 3 años. Los menores de 3 años no estarían en principio en suspensión del ejercicio no estaríamos en condiciones de pedir la suspensión. También la declaración del delito, ¿no? Exacto. Después la declaración de incapacidad en un expediente de determinación de capacidad, que como saben, o decimos igual no está de más, que cada 3 años se revisa. En esos 3 años puede haber una modificación de la sentencia en pos de la capacidad, entonces por eso se habla de una suspensión y no de una privación, porque no es para siempre esa sentencia. Y también cuando el menor conviva con un tercero que no son sus progenitores, ¿sí? Eso de acuerdo a lo que establecen las leyes. Por ejemplo, en el caso de la guarda, va a estar trasladado el ejercicio de la responsabilidad parental en el guardador y los padres estarán suspendidos en su ejercicio. Es importante saber también que si uno de los progenitores está suspendido en la responsabilidad parental, el otro no, ¿sí? No es que la sentencia de suspensión aplica indefectiblemente al otro progenitor. Recae solo sobre el progenitor respecto al cual se solicita. Estas situaciones, perdón, Nieves, estas situaciones dice Nieves, que aclara que un progenitor puede estar suspendido o privado y el otro no. También existen los casos en que ambos son privados o suspendidos. En los casos de las privaciones, generalmente después lo que sigue
son, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que se llaman medidas de abrigo, o los estados de adoptabilidad, porque la privación no permite, no coincido con Nieves ahí, no permite la rehabilitación, sí la suspensión. Perdón, Nieves. Está bien. No, está bien, yo digo lo que dice el código. Es justamente por hechos graves, muy graves. Exacto. Pero bueno, el código habilita la rehabilitación también en la privación. Entonces después quedará uno en acreditar. Obviamente que la lógica dice que la suspensión se puede rehabilitar y que la privación es un poco más complicada. Pero bueno, quedará no sé, en lo que se acredite. Y algo que sí también es muy importante, que a veces siempre es una pregunta. Por eso tiene posibilidad el juez, porque vos no vas a privar por abandono, porque posiblemente pasen los años y después no sé por qué milagro del Señor, a lo mejor se arrepiente y quiere verlo, cuidarlo, alimentarlo, pero bueno, entonces lo rehabilitás si están dadas las circunstancias. Y algo que es muy importante, que el código deja en claro también en su normativa, es que pese a que se inicie una privación o una suspensión de responsabilidad parental, la obligación alimentaria persiste, ¿sí? Quiere decir que esa obligación no cae con la privación de la responsabilidad parental ni con la suspensión. El menor tiene derecho a seguir cobrando y percibiendo su cuota de alimentos. En el caso de que sea una privación, en el caso de femicidio, lo harán los guardadores. O sea, depende de quién quede en el ejercicio de la responsabilidad parental, es quien va a iniciar el reclamo. Y también recordemos que el menor, como dijimos antes, lo puede iniciar. En el caso de un femicidio, los guardadores lo representarán o lo representará un abogado al niño para que reclame, si fuera factible, contra el padre femicida, que seguramente, si tiene bienes, podrá alimentar, y si no, se podrá recurrir contra los abuelos. Exacto. Modificación del código sumamente importante. Bueno, ahora sí voy a habilitar los comentarios, así todas las preguntas que quedaron antes, si las repiten y podemos responder lo que quedó pendiente. A ver, alguna pregunta que quieran hacer. No sé, que hayan quedado de la anterior. En lo que habían preguntado la vez pasada era que cuando son mayores de 5 años, si los menores podían ser escuchados. Los menores, primero no hay una edad determinada, no sé por qué el límite de los 5 años. Exacto. Las circunstancias por las que escuchás a un menor, digamos que la ley de protección integral de los niñas, niños y adolescentes, y el mismo código en su artículo pertinente, no establecen ninguna edad, establecen lo contrario, la obligación de escuchar al menor y que se haga caso a sus decisiones, desde ya. Agrega, hay que ver su grado de madurez, porque puede venir un menor de 5 años que no quiere una determinada cosa porque no le compraron la nueva Play 5. ¿Entendés? Entonces todo depende del grado de madurez, no hay una edad límite. ¿Estamos de acuerdo? Eso siempre que pueda y sirva escuchar al menor, fundamentalmente, cualquiera sea la edad, estoy leyendo otra pregunta, por eso me distraje. Sí. Debe ser escuchado. Es cierto, el sistema para determinar la madurez y su capacidad en este extremo está dada porque evidentemente habrá que en su momento hacer un diagnóstico psicológico, ¿no? Ahí te leo una pregunta que lo hace LJ Saidelis. ¿El adolescente está legitimado para iniciar juicio de daños y perjuicios contra un tercero por un daño sufrido con la conformidad de los padres de aquel? Sí, si tiene la conformidad de los padres, sí. Y además depende de la edad. Como progenitores al adolescente, en el cuyo tendrá su letrado. Exacto. Jamás sin asistencia letrada. No, y lo que tenés que tener en cuenta es la edad. Y la edad, porque el código habla de que el adolescente es el que puede hacerlo. El de 16 a 18 es el que puede, el menor. Exacto. No. Y en realidad se va a presentar el padre como representante. No va a ser el padre, perdón, Doc. El menor de 16 van a ser los padres los que los representen. Por eso son los daños y perjuicios que cuando hay menores involucrados en un accidente de tránsito, los padres son los que accionan.
Exacto. A los Los 18 padres son años los que... pasa a ser actor el que era menor, y entre los 16 y los 18 puede participar junto con los progenitores y asistencia letrada en un juicio por daños y perjuicios. Eso es. El adolescente lo que hace no es que inicia el expediente solo. No. Va a participar, tiene que prestar conformidad de un montón de actos. Por ejemplo, cuando se otorga un poder, que muchas veces en daños y perjuicios por parte actora es muy común, el escribano va a citar al menor y tiene que dejar asentado en el poder que el menor prestó conformidad a ese poder. Y lo mismo si se le celebra un acuerdo. Esto antes no era así, ahora sí es así. A eso se refiere la participación en el juicio del menor, en ese tema de daños y perjuicios específicamente. Después, Dante Reis Marina, abogado, dice: ante la insolvencia del progenitor demandado, ¿caben los alimentos provisorios a los abuelos si son solventes? Por supuesto que sí. Por Sí. supuesto que sí. No sé por qué lo llamás alimentos provisorios. Caben los alimentos. Exacto. Y lo que pasa es que en el proceso de alimentos vos podés pedir provisorio. Exacto. No sé, pasé el dedo y se me fueron un montón. No, yo no puedo hacer nada porque no estoy autorizado. Ah, sí, acá. Sí, podés. Pero se me fueron ahí. Una chica que se llama Dayana Mariel pregunta: ¿qué pasa cuando el menor no quiere ver al progenitor no conviviente y existe acuerdo de régimen de comunicación? Bien, Dayana Mariel, un gusto contestarte porque has sido alumna mía. Dayana Mariel es una abogada de mérito. Y por supuesto, Dayana, acá hay un tema grave. Si el menor, y además está fundado, está probado, no quiere ver a un determinado progenitor, luchará por el cuidado personal unilateral. Pero no podés forzar. Ojo, vamos a hacer una aclaración. No es que no en un caso de un capricho no quiero ver a papá, o la mamá fomentó que no vean al papá, o el papá fomentó que no vean a la mamá. Tiene que ser una situación de gravedad, de gravedad inclusive para el menor, aquello que hace que pueda no verlo. Bien, después preguntaron: ¿progenitor afín de un menor con un solo vínculo filial conviene pedir adopción por integración? No es un problema de conveniencia, es si puede o no pedirlo. Si es conveniente o no es una cuestión distinta. Exacto. Perdón, Nieves, te corté, seguí. No, es que eso es algo que cuando nuestro cliente viene al estudio, uno lo asesora en sus opciones y después verá si él quiere adoptar por ¿Quién está integración? interesado? Por supuesto que puede adoptar. Exacto. Exacto. Estamos hablando, se supone, Alejandro Juárez Cortázar. Cortázar, sí. Estamos hablando, supongo yo, de la convivencia o el matrimonio, de alguien que realiza la convivencia, realiza el matrimonio con alguien que tiene un hijo menor y es el único vínculo que tiene ese hijo. Después, otra pregunta que hace Vale B5, dice: en caso de cese de la convivencia o finalizado el matrimonio, ¿el progenitor afín tiene derecho a reclamar régimen de comunicación? Depende del vínculo que hayan tenido, para mí. Claro, depende de ese vínculo. Si después de los 18 años, que es una de las causales por la cual termina ese ejercicio, si se llevaban bárbaros, se van a seguir viendo el resto de la vida. Ahora, depende de la causal por la cual haya concluido el cese de la convivencia. No siempre es lo mismo, ¿no? Si no, vos tenés una convivencia y un progenitor afín. Se separan. El hijo, vamos a hacerlo claro, se va el progenitor masculino, queda la madre con el hijo. Hasta ahí él era progenitor afín, se va, ella se vuelve a casar, otro progenitor afín, y el otro pide. Es un poco complejo para la salud mental del chico tener tantos progenitores afines pidiendo regímenes de comunicación. Sí, lo que también hay que tener en cuenta. Pero me parece que no. Sí, y lo que hay que tener en cuenta en el caso ese específico
el tema del concepto de referente afectivo que tiene los juzgados. Bueno, eso es otra cuestión. Ahí el referente afectivo es otra cuestión. En eso ese está caso, dado en que no pueden, los padres deben velar para que el hijo vea a sus abuelos, otros parientes y sus referentes afectivos. Pero el tema hay que ver si es un referente afectivo, ¿no? Exacto. Esto es lo que determinará el derecho al reclamo. Exacto. Después, Zoom del Este dice manutención después de los 21 años, por favor. Que esto lo dimos un poco en el taller anterior. ¿Quién lo pide? Zoom del Este. Sí. Manutención después de los 21 años, por favor. Muy bien, me lo pidió por favor. Trato de contestar. Zoom del Este. El tema es así. Viste que dije yo que el código establece según la profesión u oficio que esté desarrollando el menor y que deben mantenerlo hasta los 25 años. Sí, lo puede hacer. Suponete una carrera complicadísima. No sé, antes se solía de poner la carrera de arquitectura porque es costosa teóricamente. No sé, ponerle cualquier carrera biológica, infectología, que ahora está de moda y nos gobiernan, etcétera. En esos casos que la carrera, y siempre y cuando Zoom del Este, digamos, bueno, que estudia, que estudia, no que hace el cuento al padre, como he tenido un caso que le hizo creer durante 5 años que estaba haciendo el CBC y nunca nadie se avivó que en su vida pisó el CBC. Sí puede mantenerlo, pero tenés que fundar las razones muy seriamente y deben ser totalmente determinantes para darle alimentos hasta los 25 años y siempre es un del Este que no tenga un desempeño, oficio, trabajo que le permita mantenerse perfectamente. No sé si está respondida, pero adelante. Angie Tonanes dice fundamentos del cuidado personal unilateral. Son causales que están expresamente previstas en el código. O sea, las tenés en el artículo que habla del cuidado personal unilateral. Y sí o sí tienen que ser esas causales, ¿sí? No me acuerdo ahora cuál es el... Sí, en general las causales, además de estar previstas o no, son fundamentalmente aquellas que uno demuestra literalmente que perjudican al menor. Cuando corre riesgo la salud mental, la salud física del menor, no, es unilateral. Vos tenés que probar eso, no necesitas específicamente que un código te lo diga. Los fundamentos son elementales. Una situación compleja, seria y de gravedad en relación entre el progenitor que querés que no lo vea, y vos estás pidiendo un unilateral para el otro, y que hacen daño al menor. Desde ya se va a determinar con un montón de pruebas y pericias. Y si el juez considera que esto es dañino para el interés del menor, no dudes que va a dar el cuidado personal unilateral. Uh-huh. Después, J.M. González pregunta si la guarda provisoria otorgada por un juez tiene plazo de vigencia. ¿Cómo la guarda provisoria? ¿De qué guarda? ¿De la guarda que dan en los casos que no pueden ejercer la titularidad los progenitores? Había un caso que mencioné que son 2 años y hay otro caso que es 1 año. Exacto, depende de la situación, va a ser uno y el otro, y la que es de 1 año se puede prorrogar por 1 año más. Exactamente, y la que es de 2 años, el juez deberá, después de cumplidos 2 años, si el tema no tuvo solución, buscar otras alternativas que el código le permita con relación al cuidado de ese menor, ¿no? Exacto, antes la guarda no tenía plazo, hoy lo tiene, porque la situación del menor tiene que estar definida, ¿sí? Por eso estamos hablando, pero espera, Nieves, ten en cuenta, González, que estamos hablando de estas guardas, no de las guardas preadoptivas, que en provincia tienen otra situación, que son las, me olvidé, ¿cómo se llama? Las medidas de abrigo, que llevan al estado de adoptabilidad. Sí. Después, Cari LPZ pregunta, ¿qué carreras serían consideradas importantes para reclamar manutención hasta los 26 años? Ya lo contestaste. Ni idea. No, hasta bueno, pero 25, sería lo que... No, Cari, hasta los 25. Y además que carreras, no sé, debe haber, no solo carreras universitarias, Cari, por favor, oficios o profesiones de importancia suma, no sé, tipo que está haciendo una carrera fundamental, es un genio y está haciendo posgrado, si no tiene forma de mantenerse porque está haciendo posgrado en la Universidad de Oxford, que ahora descubrió supuestamente la vacuna que no es vacuna, y entonces, bueno,
hasta los 25 le bancás que el tipo desarrolle todas sus capacidades, conocimientos y estudios. Así es. Fabi Bus pregunta si el progenitor afín debe convivir con el menor también, o puede serlo si convive con el progenitor que tiene un cuidado personal compartido indistinto y tiene un régimen de comunicación establecido. Hasta yo me mareé. Sí. Perdón. ¿El progenitor afín debe convivir con el menor también, o puede serlo si convive con el progenitor que tiene el cuidado personal y tiene un régimen de pregunta porque está muy larga. Vamos entre los dos. El progenitor afín debe convive con el menor. Por eso es progenitor afín, si no, no lo sería. Empecemos por eso claramente. Exacto, aparte lo dice el código cuando lo define. Otro, a ver si lo entendés vos. Puede ser... No, o puede serlo si solo convive con el que tiene el cuidado personal. Afín, si convive el progenitor que tiene un cuidado... Uy, qué lío. No entendí. No, sí o sí tiene que convivir. Es la única forma de que se configure la figura del progenitor afín. No puede ser a la distancia. Porque si no, no puede cumplir su rol ni de cuidado ni de asistencia tampoco. Más allá que a la distancia también, en la no convivencia se puede hacer. Ejemplo, para hacerlo fácil, si alguien convive con un progenitor, alguien convive con un progenitor que tiene un hijo. Él es progenitor afín en la medida que ese menor de edad sea el único vínculo filial que tiene el del progenitor que convive con él. Si no, es la cuestión común. Un matrimonio que se separó, se pagan alimentos, tiene régimen de comunicación, tiene cuidado personal, y un tercero que se casó con uno de los dos progenitores y no es afín bajo ningún concepto. Después, carga de la prueba en alimentos luego de la mayoría de edad. Es del que lo pide. Tiene que acreditar la necesidad. Tiene que acreditar esto que no puede emplear horas de su... No puede reemplazar horas de su estudio en su trabajo. Pero además recordando algo, abogada Fer, que cuando vos haces esto tenés que tener en cuenta que estos estudios deben ser serios y ciertos, y que la carga de prueba no solo la tiene quien inicia los alimentos, en realidad lo que te quería decir es esto, sino también la otra parte que es demandada, porque en el nuevo código, viste que tiene el nuevo código cuestiones procesales, y hay modificaciones tan importantes como que la prueba la debe llevar a cabo aquel que está en mejores condiciones de hacerla. Y te puede resultar que sea el demandado que está en mejores condiciones de probar. ¿Ok? Después, RGN Estudio Jurídico pregunta si se comparte la responsabilidad parental y el cuidado personal del niño. ¿Puede el progenitor dejar de pasar la cuota alimentaria? Vuelvo a repetirte, sí, vos estás diciendo si el cuidado personal del niño es compartido. En que el mismo es alternado. Claro. No convivan. ¿Se cortó? Sí, no, ahí estamos. Bueno, convivan o no convivan, y el cuidado personal del niño, si lo tiene unilateralmente es una cosa, si lo tiene como alternado, depende, como yo ya les dije en alimentos resumidos, porque esto fue materia de otro vivo, si las circunstancias de quien tiene al menor son insuficientes y no tiene capacidad económica para mantenerlo, el otro no puede dejar de pasar la cuota alimentaria. Esto es como si un padre dijera, mire, me casé de nuevo y tengo 2 hijos, voy a disminuir la cuota alimentaria de los 3 primeros. No, la justicia te va a decir que no, porque vos tenés la obligación de alimentar a todos por igual y con los mismos derechos y de la misma dignidad, con la misma dignidad y de la misma forma. Acá es muy sencillo, el tipo tiene la responsabilidad parental, se le establece el código, la tiene también el otro progenitor, no él solo. Y el cuidado personal del niño, ¿cómo lo tiene? Compartido, alternado, indistinto, unilateral, de eso depende también que uno te pueda responder. Uh-huh. Después, Luciana Concilio dice, en el caso de que un progenitor viva en el exterior y no esté a cargo del cuidado de sus hijos, ¿debe aportar económicamente más que quien está a cargo?
No, el vivir en el exterior no significa bajo ningún punto de vista una obligación. Vivís afuera, paga más, porque podés vivir afuera y está pidiendo limosna en la Torre Eiffel o afanando la de la fuente esa en Roma, no sé dónde es. No. Sí es cierto que el vivir afuera no lo exime de alimentar a sus hijos. Flor de juicio, pero lo haces y lo ganás y deberá retenérsele la cuota. Ale Núñez pregunta, ¿se le puede reclamar al progenitor que lo incluya en la obra social? No, hay una pregunta anterior, No, es un comentario que decía el tema de los 5 años, que yo te lo comenté también, que era porque antes decían que estaba siempre con la madre antes de los 5. Bueno, entre las cosas, yo ahí no puse, porque no hice nada, no escribí, ni hice el código, pero está establecido que entre los planes de parentalidad y entre los derechos de alimentos, los alimentos implican manutención, salud, educación, formación, ropa, bla, bla, así que no hay discusión alguna que se puede discutir, y reclamar, como lo decís vos, Ale, que se incluya la obra social. Desde ya la salud es fundamental, Nunca firmes un acuerdo alimentario donde un menor queda sin obra social. Sigamos. Después, Falberto Leone dice, si la discapacidad de una de los cónyuges se deben a alimentos, ¿se revisa periódicamente? Eso depende. Si estamos hablando de una sentencia de determinación de capacidad, obligatoriamente por la ley de salud mental se revisa cada 3 años. Y no va a poder, depende del grado de capacidad que le haya quedado, o que entre las acciones que haya dispuesto el juez que puede realizar, estará si puede asumir una cuota de alimentos o no, en tanto y en cuanto tenga un ingreso. Eso se Además, sobreentiende. acordate que de ninguna manera las sentencias que determinan la capacidad de una persona son el viejo sistema que decía fulano está loco, punto, a internarlo al borda. Hoy las determinaciones de capacidad no hablan de determinación de capacidad, son determinaciones de capacidad. Se ve la dolencia, se ve el mal y se dice qué capacidad tener y qué cosas puede hacer. Eso dice la sentencia. Así es. Después había una pregunta que se me fue. La de Era de la restitución, un padre que retira a su hijo en régimen de comunicación y no lo restituye. ¿Cuánto tardaba en la restitución? Depende del juzgado, pero debiera ser inmediata. Sí, pero tenemos demora. casos donde se han llevado el menor a México, los menores a México, una madre que hizo un rally fenómeno, todo por tierra hasta... ¿Dónde miércoles se fue? Hasta la triple frontera, alquiló un remis, se fue hasta Asunción, tomó un avión, se relojó a México. Bueno, tardó un mes, pero fue gente de Interpol con la orden del juez en avión y los trajeron de los pelos a ella y a los chiquitos. Acá encontré. A ver. Ay, perdón, que se me corren las preguntas. Alimentos provisorios. Bueno, arranco acá porque no me acuerdo. Dice, régimen de comunicación compartido indistinto. ¿Puede ser 2 días de la semana y viernes y sábado y domingo alternado? Sí. El indistinto, por supuesto. Es lo habitual, 2 días de semana, martes y jueves. Después vas arreglándolo. En realidad vas viendo, qué sé yo, arreglan un martes y un viernes. Y bueno, el viernes... que al fin de semana siguiente, o sea, sábado y domingo siguiente, le toca a un progenitor que además lo vio el viernes, hace todo de corrido. Pero sí, por supuesto. Bien. Son las mismas de antes. Te manda saludos Santiago Massingui. Bien, Santiago, un abrazo grande. Fede Sleger pregunta en alimentos provisorios. Cuando defiendo al alimentante, ¿puedo contestar la demanda en la que me fijan alimentos provisorios solicitando que se revean? No sé, cuando no la leo, ¿dónde está? No, me perdí yo, así que agarré desde ahí. Esa es la pregunta. Sí, baja, pero no ocupé. Dale.
Eso que te pregunté, si puede contestar la demanda en alimentos provisorios. ¿Quién? Su cliente es el demandado en alimentos provisorios, le llegó la demanda con la fijación de alimentos provisorios, quiere saber si puede contestarse esa demanda. Sí, ¿cómo no se va a poder contestar? No De alimentos provisorios. ¿Va a contestar? ¿Qué es una demanda de alimentos específicos? Provisorios. Sí, la debe contestar, ¿por qué no? Se lo van a fijar lo mismo, pero no importa. Después, Elisa pregunta, ¿cómo se inicia un proceso de alimentos cuando un progenitor vive en el exterior y se perdió contacto con él? ¿Hay alguien? Le respondo yo. En ese caso, denunciás el domicilio en el que está y tenés dos opciones. Si vos sabés dónde está, tenés dos opciones. Si uno sabe que está radicado en el exterior, en el lugar en el que está con precisión, vas a pedir que todas las notificaciones se realicen por exhorto. Pero si vos simplemente sabés que salió al exterior, pero no tenés ubicación exacta, nosotros sabemos que para notificar necesitamos ubicación exacta, vas a tener que pedir un informe a migraciones para que informen, valga la redundancia, si efectivamente salió del país y en dirección hacia qué país específicamente. Y después la publicación, para notificarla, tendrás que hacer por edictos, no va a quedar otra opción. Otra pregunta es si la elección del colegio puede ser unilateral. No. No. Sí o sí tiene que ser consensuado. Y si uno no está de acuerdo, tendrá que iniciar el incidente respectivo de familia. Exactamente. Uh-huh. En un proceso de alimentos, ¿es posible solicitar intimación de pago de monotributo para que el menor tenga acceso a la obra social y a la asignación familiar? Si es posible o no es posible, todo lo que obligue a que el menor tenga una obra social es posible. Después, Verónica Andrea Domínguez pregunta si un hijo adicto de 22 años tiene derecho a cuotas si es hijo natural y la madre quedó sin trabajo. Ella, pero es mayor de edad ya. Eligió drogarse. Y no hacer otra cosa. En caso de un niño de 2 años en tiempo de pandemia, ¿se podría pedir un régimen menos flexible? Yo me quedé con mi amiga Sundeleste, ¿qué querés que haga? Bueno, yo te las leo. No. Yo ya empiezo en otra actividad, por eso una o dos preguntas más yo y si querés seguir vos. Bueno, no. Ya en un ratito damos por terminado, pues se va a volver a cortar el vivo de vuelta. Sí que habían preguntado dónde se podía ver la charla anterior. Están en el canal de YouTube del Centro de Graduados, lo pueden ver ahí. Esta también se va a subir ahí por si quieren alguna cosa que quedó media pendiente, y si no también tienen nuestros contactos por Instagram, y si no a través del Centro de Graduados ellos les brindarán nuestros correos por cualquier consulta, por eso siempre tienen a disposición eso. En caso de un niño de 2 años en tiempo de pandemia se podría... Nieves. Sí. Una sola, bueno. Si no se sigue hasta fin de año. Pero a mí me cayó bien Sundeleste, así que le voy a contestar. Que en casos específicos, dice ella, recae sobre los abuelos la obligación de alimentos. Siempre que los padres no cumplan, siempre que el obligado a alimentos, no cumpla, recae sobre los abuelos. Y si los padres son capaces de proveerlos, pero no los proveen y no tenés forma de embargar o de hacerte de los alimentos, el chico no se puede morir de hambre esperando pacientemente que algún día descubramos cómo los obtenemos, responden los abuelos. Procurarlos mediante su esfuerzo laboral porque cuentan con capacidad. Esta sí que no te la entendí. No lo vi yo. No sé, ahí me perdí, Sundeleste, no te enojes. Bueno, teniendo en cuenta lo que Nieves les ha manifestado, yo solo le voy a pedir disculpas si de casualidad está acá, a una asistente al vivo de la vez pasada, que tarde descubrí que me hizo una pregunta, y voy a ver si se la pesco en el Instagram hoy y se la contesto. Respecto a los demás, yo tengo mis cuestiones, le mando un saludo a Marina Caporaletti, exalumna mía, Vicky Pistoia, Marianela Bastía,
Juan Pablo está por ahí, Santiago ya me mandó saludos y ya le mandé, no puedo dejarlo, fueron exalumnos míos, los demás no se enojen, debe haber un montón y no lo vi, pero no importa. Mica Quiroga, Belu, Yami, bueno, todos los que son exalumnos, obviamente, saludos y gracias por estar ahí siempre del otro lado. Sí. Siempre estamos juntos, subsistimos a través de los años profesores y exalumnos, hoy Así todos es. colegas, un abrazo muy grande.